Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle al profesor don José Antonio González Marrero la conferencia de la integración social a través de las voces femeninas en el siglo XVI, profesor titular de Filología Latina de la Universidad de La Laguna, también su director de doctorado de la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna y que cuenta con más de 70 publicaciones de investigación, todas ellas. Agradecerle que esté aquí en la Orotava, que haya hecho ese huequito, que nos honre con su presencia y que hoy nos dé esta conferencia. Es un placer porque tener a una persona como él, que tenga acceso a esos libros, a esos lugares donde estén esos manuscritos, que puedan poder tener en sus manos esos documentos y poder investigar y hacernos llegar pues todos esos documentos, esas investigaciones que ustedes hacen, porque sé que también es miembro de muchas de esas sociedades que investigan y que las personas que yo he tenido el placer de estar en algunas conferencias, nos trasladan todas esas investigaciones que ustedes hacen y que muchas personas desconocemos esos documentos donde tantas cosas fascinantes hay. Lo dejo que nos traslade esa conferencia y esas voces femeninas del siglo XVI. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Belén González Rodríguez, concejala de Bienestar Social y de Igualdad de este ayuntamiento. La verdad es que para mí es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí porque de aquí tengo el 50% de mi sangre y siempre que puedo me gusta venir a la tierra de mi padre. Yo voy a tratar en un rato largo de hablarles a través de testamentos de varias voces femeninas del siglo XVI y terminaremos con una mujer del siglo XVII. He querido simbolizar en esta foto, digamos aquí, en este cuadro de Maruja Mayo, a una mujer canaria con una cabra. Esa mujer para mí es un símbolo de lo femenino y, aunque pueda parecer lo contrario, es un símbolo de una mujer trabajadora como las que vamos a ver aquí, frente a la otra señora que está dentro, que no parece tocada por el sol, ¿no? La diferencia entre esas dos pieles. Una mujer, como digo, una mujer que trabaja día a día, que lleva a sus cabras. Las cabras van a ser bastante protagonistas de nuestra charla. Y al lado he querido simbolizar los colores, como ven, distintos colores que representan el feminismo, pero para mí simbolizan todos ellos la igualdad, que es hacia lo que tenemos que dirigir nuestra mirada día a día y hacia lo que creo que también dirigían las mujeres de las que voy a hablar en esta charla. Bueno, para comenzar quiero decirles que llamamos sociedad de frontera a aquella en la que, como señalan González Marrero y Rodríguez Rodríguez, habitan territorios, dice literalmente estas autoras, compartidos con otras formaciones sociales y que a veces se transforman en límites para transgredir o sendas para transitar. Yo añadiría para transformar o para transformarse también, porque la realidad histórica dependerá de la percepción del investigador y del aspecto que en realidad o al que en realidad quiera darle forma. Si nos atenemos a su apreciación o a su punto de vista, el concepto de sociedad de frontera va a ser cambiante en tanto en cuanto admite o estudia distintos fenómenos
y puede analizarse también desde distintas perspectivas. En mi interés está hoy aquí el examen de dos de estos, ¿no? La aculturación y el cambio económico, o si ustedes prefieren socioeconómico, porque se trata, como parece obvio, de un elemento clave en la colonización o en la poscolonización, ¿no? Esto resulta de un gran interés en el tránsito que vamos a trabajar del XV al XVI, pero también a lo largo de todo el siglo XVI, porque las familias que llegaron o se constituyeron en Tenerife después de la conquista se incorporan a una sociedad que vamos a crear de cero, ¿no? A una sociedad de doble frontera, es decir, el mar, como establece González Alacaín, que supone una frontera física de aventura que conlleva enfrentarse a su propio imaginario, y por otro lado las relaciones socioeconómicas que se desarrollan en este nuevo espacio. Si a esto unimos los contactos económicos, deben aparecer las relaciones sociales que en definitiva reafirman, ¿no?, transforman el estatus socioeconómico que vamos a ver, ¿no? Resulta, de nuevo lo repito, una obviedad decir que cuando una familia se establece en un lugar nuevo, en un lugar desconocido, sus relaciones sociales son muy pocas. Son débiles, son, si ustedes quieren, relacionadas de manera general y casi exclusiva con personas que proceden de un mismo entorno, y eso sí lo hay, ¿no? Pues ese núcleo de convivencia está formado siempre por el padre, la madre y los hijos. En estos casos, el cabeza de familia siempre va a ser el padre, ¿no? En ese estrecho marco, potestad de ese padre de familia, grupos de origen diverso van a diseñar un modelo de relaciones y van a ordenar de alguna manera la vida de sus descendientes, donde todo es nuevo, ¿no? Donde la relación con el otro es recién creada, ¿no? Eso va a implicar que el hecho fronterizo genere heterogeneidad en esas relaciones sociales. Y eso es lo importante, generar precisamente heterogeneidad. Y es aquí donde van a surgir esos cambios que nosotros vamos a ver a lo largo de este siglo. Para eso me voy a ocupar de lo que acontece en este siglo XVI hasta, como les digo, comienzos del XVII, de la familia Ara, cuyo desarrollo genealógico nos va a permitir analizar cómo entre las mujeres surgen mecanismos y estrategias, primero de supervivencia, pero después de control de su patrimonio familiar, que ellas administran, sobre todo cuando alcanzan la viudedad o porque deciden no tomar estado. Y eso es muy importante. Ellas en ese momento realizan actos jurídicos como si fueran un hombre, porque los realizan en primera persona. Se convierten en ese momento en pilares indiscutibles de una economía familiar que en este caso, en el caso de la familia Ara, se disolvió tan rápido como se creó, ¿no? Los padres de esta familia que ustedes tienen aquí son Juan Dara y Catalina Sánchez. Él se llamaba Autindana o Rutindana como nombre aborigen y era de origen canario. De Catalina Sánchez sabemos menos. Catalina también es de origen canario, pero ese es su nombre castellanizado, no sabemos cómo se llamaba antes.
A pesar de que Juan Dara recibe datas en el norte y en el sur de la isla, esto va a ser una constante y a ella voy a acudir reiteradamente. A pesar, digo, de que recibe datas en el norte y en el sur de la isla, la familia se establece aquí, en el municipio, entre los actuales municipios de La Orotava y San Juan de la Rambla. Forman la familia en esta isla, lo veremos ahora, y aquí van a nacer sus 5 hijos, 4 hijas y un hijo. A nosotros nos interesan las hijas, dejaremos a Juan Perdomo y a Juana Castellano por otro lado, pero nos vamos a encargar de demostrar la adaptación, la integración de esta familia, ocupándonos a partir de ahora en el análisis de la documentación notarial que cada una de estas mujeres generó o de la que tenemos constancia que generó. Aunque con posterioridad analizaremos, como digo, testamentos, sí quiero dejar claro en primer lugar que en numerosas ocasiones la información que contiene un documento de este tipo se transmite o se lee entre líneas. La transcripción de los documentos, de los testamentos que han hecho otros investigadores está muy bien y nos sirve a nosotros de mucho, pero tenemos que entender que estudiar un documento va mucho más allá que transcribir el documento. Estamos ante 2 cosas diferentes. El contenido nos aporta si el tipo de búsqueda que hacemos coincide con el planteamiento que queremos demostrar. Por eso quiero empezar con una frase que expusimos en nuestro trabajo sobre la familia Ara, en el que decíamos que seguimos insistiendo en que frente a la simplicidad del testamento de Juan Dara, que ustedes tienen aquí, la memoria de Catalina Sánchez es extensa y minuciosa porque explica todos los detalles que se esperan de su marido. Quiero decir, frente a la de su marido, no porque la suya sea más extensa. La suya es igual, pero a nosotros nos sirve de mucho más, como verán a continuación. Yo quiero señalar que el testamento femenino, en palabras de Marchán Rivera y de Barco Cebrián, es el modelo documental, lo leo textual, que iguala a la mujer casada y a la viuda, pero también, como vamos a ver aquí a lo largo de esta charla, a la mujer soltera, cuya voluntad debía quedar patente como un acto personal libre de ataduras familiares y religiosas. Esto nos permite a nosotros leer claramente que en el testamento que Catalina Sánchez otorga el 19 de noviembre de 1549 se desmarca el aspecto femenino del masculino. Y les voy a decir por qué. Ella dice que es vecina del Ralejo, pero se encuentra estante en La Laguna. No sabemos por qué se encuentra estante en La Laguna. Sabemos que su estado de salud no es bueno, pero no nos dice exactamente por qué es estante en La Laguna. No sabemos si hay alguna discrepancia en su matrimonio como para establecer nosotros una suposición. Pero es curioso, muy curioso, que su marido no figure entre los albaceas, ni siquiera entre los herederos de Catalina Sánchez. A mí eso me hace suponer algo. Pero bueno, lo que viene a continuación es que Catalina tiene deudas propias, las que ustedes tienen aquí. Por ejemplo, le debe a Jerónimo Grimón, le debe a Diego Suárez, le debe a Jorge Díaz, a Pedro Hernández, a Catalina, esclava que fue de Juan de Icode, a la negra de Juan de la Guarda, a Cristóbal de Medina, y nos dice que tiene 30 cabrillas. Aquí empezamos a ver las cabrillas. 30 cabrillas de su hija Antonia Dara en renta. Tiene cuentas y debe a Antonio de Roque, vecino de Icod, y tiene cuentas y debe a Álvaro Luis. A poco que nosotros interpretemos lo que
lo que esta mujer nos está diciendo, comprendemos que se trata de la manifestación de una mujer con cierta independencia, una mujer que tiene deudas y cuentas propias, que gestiona las rentas en las que su marido no interviene, porque si no, habría dicho que su marido las pague. Es decir, en esta autonomía es la que, digamos, que muestra un carácter resolutivo y es en la que yo quiero llamar la atención. Porque unos años antes, en 1540, Catalina Sánchez vende a Cristóbal González unas casas tejadas en las que vive Juan de las Casas, su yerno. Y dice: ni contradecir diciendo que soy menor de edad de 25 años, o sea, no lo es, ni por razón diciendo ni imponiendo que las dichas casas son mías propias y de mi dote y caudal, y no las pude vender. Y ahora nos dice: ni consentir en ello, ni por otra cosa, ni razón alguna, so pena de perjuro infame, sea obligada a tener y guardar y cumplir los susodichos, y so cargo del dicho juramento, prometo y me obligo. Es decir, esta mujer está vendiendo casas suyas propias, de su dote, que antes no pudo vender. Para nosotros la dote, digo para nosotros los genealogistas, la dote la aporta la mujer al matrimonio, las arras las aporta el marido como bienes al matrimonio. Y como señala González Salacaín, él dice: es un requisito inexcusable, por lo que, si el padre ha fallecido, ha de ser cualquier otro miembro de la familia el que le proporcione esos bienes necesarios. Esos bienes serán suyos, aunque en todo momento supervisados por la figura marital, que está capacitado para gobernarlos, aunque con ciertos límites impuestos por la norma jurídica y la práctica común. Yo voy a explicar por qué. Para que el marido venda o haga una transacción con los bienes dotales de la mujer, ella debe dar su consentimiento. Es importante que el procedimiento en estos casos se haga conforme a derecho, porque de lo contrario la mujer sí puede reclamar, puede demandar y puede recuperar sus bienes, incluso aunque hayan sido vendidos a un comprador. Esta renuncia, hecha con testigos y ante un escribano, hunde sus raíces, fíjense ustedes, según nos señala Sánchez Vicente, en las 7 partidas, obra que realizó Alfonso X el Sabio a finales del siglo XIII, y su influencia llega hasta el sistema legislativo de la Edad Moderna e incluso hasta inicios de la época contemporánea. Pero como veremos, todas las mujeres de la familia Ara tuvieron carta de dote, y eso nos conduce, en cierto modo, a ese clima de sumisión en el que la mujer depende, desde un punto de vista jurídico, del marido. Depende del marido o de un padre, ¿no? En cualquier caso, depende de un hombre. El hecho de que Catalina Sánchez venda estas casas y que venda ciertos bienes que recibió en dote, nos dice a nosotros dos cosas. Primero, que lo hizo por unas tierras en Tenerife, por tanto esa dote se otorgó en Tenerife, este matrimonio se contrajo en Tenerife. Y segundo, lo que es más importante, 9 años antes de hacer testamento, Catalina Sánchez puede vender de su dote unas casas. ¿Por qué las puede vender? Existe entonces ciertas desavenencias matrimoniales con Juan de Ara, ¿o qué ocurre? Esto lo dejo así porque yo no tengo más datos que me permitan decir que este matrimonio estaba separado, que Catalina Sánchez vivía en La Laguna como estante, porque hasta 5 años podemos decir que una persona es estante, porque no es vecina de ese lugar. No sé cuánto tiempo llevaba viviendo Catalina, porque no he encontrado documentación que me lo permita decir. Entramos entonces de lleno en sus hijas.
La primera de ellas es Antonia Dara, es la que suponemos hija mayor del matrimonio, y de ella podemos decir que casa con Luis Sánchez, que también es de origen canario, y sobre su vida no tenemos, sobre su vida marital no tenemos ningún dato. El primero que nos muestra algo lo encontramos el 16 de septiembre de 1534, que es el testamento de Luis. Luis fallece en ese momento y dice que deja dos hijas, María, que será María Perdomo, y Lucía, que será Lucía Sánchez. María Perdomo casa con Gonzalo Báez, un portugués de las Azores, y aquí tenemos una firma, luego hablaré de firmas, pero échenle un vistazo si pueden. No nos interesa María Perdomo porque casa y vive con un marido y tendrá dos hijos, una hija y un hijo, y vivirá según la norma, ¿no? Dice Luis: ruego y encargo a mi padre Juan de Pascual que sea tutor y curador de las personas y bienes de las dichas mis hijas, y que lo haga con ellas como Dios depare quien lo haga con él. Y entre sus bienes señala, entre los de él, señala que tiene 300 o 310 cabras, poco más o menos, que están marcadas, 5 colmenas en el auchón. Ya veremos que el auchón se refiere al auchón de Arico, y la casa y solar donde vive, que es de su mujer. Ya sabemos cuál es la dote que ha tenido Antonia Dara: la casa y el solar donde viven, y las tierras del auchón, porque fueron tierras de Juan Dara. Como vemos, si la vida de cualquier mujer tiene un momento especial, que es la boda, más importante que la boda y la dote, que la casa y el solar, es ¿qué ocurre a la muerte del marido? Pues a la muerte del marido, la vida de esta mujer se transforma, y se transforma no para bien, porque, como nos acaba de decir Luis Sánchez, deja a su padre encargado de sus hijas y lo deja encargado de todo lo demás. Por tanto, las cabras que son suyas van a estar cuidándolas, digamos, su padre, ¿no? Esas hijas pasan a la tutela de su suegro, y no será hasta el momento en que fallezca Juan Pascual, cuando veamos a Antonia Dara. Fíjense que Luis muere en 1534, y hasta 1542, en que fallece Juan de Pascual, no vamos a tener un conocimiento de qué ha hecho Antonia Dara, de qué ha comido durante 8 años, ¿no? En ese momento dice este hombre, Juan Pascual, que tiene cierta cantidad de cabras de Antonia Dara y que se le paguen según el albalá. Bien, en este momento es en el momento en que Antonia Dara toma la tutoría y la curaduría de sus hijas, y a ello va a recordarlo, ella a eso va a hacer referencia Antonia cada vez que puede. Lo dice, por ejemplo, en 1555 en 2 ocasiones. Dice: la carta de tutela a mí dada, y de serme dada por confianza del juez. O en otro momento dice: por verdad de la carta de tutela. Eso quiere decir que la participación de la mujer en la vida notarial alcanza su plenitud en la viudedad, pero en la viudedad en el momento en el que ella alcanza esa tutela, esa curaduría de sus hijas, ¿no? Frente a la mujer casada, cuya capacidad jurídica necesita de la licencia del marido, la viuda es libre para decidir qué hacer, ¿no? Y en este sentido, Antonia Dara va a tomar las riendas de lo que hasta ese momento no había podido, ¿no? La única entrada de dinero o de comida, digamos, que aparentemente le vemos son las cabras. Y en ese momento es cuando ella empieza a hacer transacciones como un hombre, e incluso acude
a un juez para pedir un procurador que la represente y que haga por ella lo que ella no puede todavía hacer, ¿no? Sus decisiones importantes tienen que ver con esa cantidad de cabras. Esa cantidad de cabras que Juan de Pascual, o Juan Pascual, como digo, no quiso especificar en su testamento o que dejó ahí indefinidas. Nosotros sabemos cuántas son porque si Luis Sánchez dice que tiene 300 o 310 cabras a medias con su padre, vamos a poner que sean 150 cabras que se han ido reproduciendo en ese tiempo, ¿no? Ella decide y dispone de su ganado y empieza, como digo, a hacer transacciones y empiezan a aparecer en este momento los números que quedaron indefinidos en el testamento de su suegro. Dice: yo, Antona Dara, ¿no?, vecina de esta isla de Tenerife, en el lugar del Ralejo, otorgo y conozco por esta presente carta que doy a renta y por nombre de renta a vos, Cristóbal Delgado, alguacil del dicho lugar, a saber 43 cabrillas de año, de las cuales arriendo. En la siguiente solo voy a mencionar las cabrillas. En la siguiente, en 1549 también, unos días después, 70 cabrillas a Asensio Martín. En 1555 a María de Torres, 30 cabrillas. En este mismo año, un mes después, a Juan Delgado, 30 cabrillas. En 1558 su sobrino, en el testamento, Marcos de las Casas, dice que tiene de su tía 21 cabrillas. Esto es lo que ella hace, es decir, no tenemos constancia durante todo ese tiempo de qué ha estado haciendo, pero incluso decía antes que hacía poderes a procuradores, lo tienen debajo, otorga a un procurador que la represente, a un hombre en aquello en lo que ella no puede todavía intervenir. De eso, pues, ¿qué se deduce? Que cuando Antonia tuvo que labrarse un futuro en un mundo totalmente masculino, ese mundo la había apartado de esas decisiones importantes, lo hizo con un carácter explícito, lo hizo con un carácter emprendedor. Y esa actitud es la que vamos a ver reflejada, siquiera de una manera muy somera, en su hija Lucía Sánchez. Lucía Sánchez otorgó 2 testamentos. El primero en 1584 y dice que se encuentra enferma en la cama. Y volvemos a cómo el testamento iguala a mujeres y a hombres, y cómo el testamento iguala a mujeres solteras, viudas y casadas, ¿no? En este caso, dice ella: aclaro que no he sido casada, ni he tenido hijo, ni heredero legítimo, ni el día de hoy tengo heredero forzoso, es decir, ni padre ni hijo, ¿no? Y porque el fundamento de los testamentos es nombrar heredero, nos dice lo que realmente quiere hacer, ¿no? Es decir, Lucía es una mujer soltera, es una mujer que nos va a decir de qué ha vivido. Pues ha vivido de las cabras de su madre. Dice: me deben los herederos de Pedro Hernández Guanche, vecino del Rosario, de arrendamiento de cierto ganado cabruno que le hizo Antonia Dara, mi madre, lo que pareciere por escritura o albalá de arrendamiento. Aquí conocemos a otra persona que hizo una escritura con su madre. Si su madre falleció en 1568, estamos en 1584 y todavía seguimos con las cabras de Antonia Dara. Entonces, ella ha vivido de eso, pero también ha vivido del dinero que le han generado los tributos que tiene sobre unas casas, dice ella, casas bajas, cubiertas de teja, que son en las que vivo. Y nos dice a quién se lo ha impuesto. Y lo último de lo que vive es del trabajo hecho con sus manos. Y nos dice: me debe Francisco Alfonso, vecino de San Juan, 14 reales de pasamanos y botones que le hice. Y además dice: declaro que debo a Juan Llanes, mercader, vecino de este lugar, un corte de manto que me dio y cierto lienzo que me dio, como aparecerá por su libro.
sabemos a qué se dedicaba Lucía Sánchez. Y como en estos casos es obvio decirlo, pero hay que señalarlo, Marrero Brito señala que las tareas de corte y confección, de pasamanería litúrgica, están hechas por hombres. Por tanto, estas a las que se dedicaba Lucía Sánchez, hablamos del siglo XVI, ¿no? Estas a las que se dedicaba, digo, Lucía Sánchez, tienen que ser para uso privado. Pese, como digo, a que se encontraba enferma, volvió a hacer otro testamento en 1597, o sea que vivió unos años más. La segunda de las hijas, y voy a ir un poco más rápido, la segunda de las hijas de Juan Dara y Catalina Sánchez es María Sánchez. María Sánchez casó con otro canario, con Juan de las Casas, que era viudo de Ana de Cartaya. Él hizo testamento en 1545 y ahí vemos que prácticamente vive también de las cabras, de un cierto número de cabras, de un bastante número de cabras. María Sánchez, como Antonia, obtiene la plenitud de su capacidad jurídica de obrar al quedarse viuda. Pero, al contrario que lo que acabamos de ver, ella tiene 4 hijos varones. Aquí los tienen, no he puesto ni siquiera con quiénes se casan. Bueno, Marcos no, porque Marcos fallece y hereda María Sánchez. Pero Mateo de las Casas, Lucas de las Casas y Adrián de las Casas sí se casan. Lucas se va al sur, se va a las tierras del Auchón. Mateo se queda en esta zona y Adrián se va a La Palma, como vamos a ver ahora. Será en el testamento de María Sánchez cuando veamos, en 1568, cuando veamos el modo de vida que ella ha llevado tras la muerte de su marido. Porque nos va a señalar las tierras, dice que posee unas casas de mi morada, que son en este lugar, unas tierras en la majada de Diego Álvarez, que es en Abona, como hija y heredera de Juan Dara, mi padre, con mis hermanos. Aquí empiezan a aparecer las tierras de Abona, las tierras de Arico. Dice, otro pedazo de tierra como una de 5 herederos, ya sabemos quiénes son, del dicho Juan Dara, mi padre, en Abona, donde dicen los frontones del Auchón. La quinta parte de tierras y asiento y cuevas, donde mora Constanza de Torres y sus hijos, que es en el Auchón. En Abona, donde dicen la montaña y tierras que se dicen Tamese, donde está una fuente como una de 5 herederos. Bien, María Sánchez fue viuda durante 23 años. En este tiempo, nosotros no tenemos constancia de ese movimiento que hemos visto con Antonia Dara. Es muy curioso y yo me planteo, ¿por qué? Pues pese a que sus hijos eran pequeños cuando muere su marido, ella debió realizar cierta documentación y debió realizarla porque, si se dan cuenta, en los 2 que me quedan por decir, dice que a su hijo Mateo de las Casas ya le había dado su herencia. Dice, después que su padre murió, le dio un pedazo de solar que él vendió a su tía, ¿no? A su tía Antona Dara, en 25 doblas. Como ven, Antonia está omnipresente en todos los hermanos, en todas las hermanas. Luego nos dice que arrendó sus casas a Gonzalo Pérez, mayordomo de Aponte, por 2 años, cada un año 6 doblas pagadas por sus años. Es decir, esta mujer sí hizo cosas, pero no las tenemos, o sea, no conservamos la documentación. Lo que sí tenemos es un documento muy interesante que no voy a leer, pero que voy a contar, que es cuando pone a su hijo Adrián de las Casas al servicio del maestro tejedor Juan de Mendiola. Lo pone durante 5 años, en 1556, y dice que en ese momento Adrián de las Casas tiene unos 13 o 14 años. Él va a dedicarse
a la artesanía del terciopelo y la seda. Como saben, en La Palma la seda era algo que en ese momento estaba triunfando, digamos, ¿no? Con lo que tenemos claro a qué se dedicó Adrián de las Casas en La Palma, ¿no? Bueno, rara vez una mujer hace un contrato de este tipo, y no lo hace si tiene un hombre cerca, es decir, salvo las causas que nosotros estamos señalando. Es decir, por lo demás, no aparecería el nombre de una mujer. A ella le incumbe directamente y lo hace, pero incluso en otra documentación que le incumbe porque es heredada de su padre, ella da poder a Miguel de las Casas y a Juan de Cartaya, el otro hijo de su marido. Su marido tuvo 2 hijos con su primera mujer, Miguel de las Casas y Juan de Cartaya, y es capaz de darle poder a Miguel de las Casas para que realice en su nombre documentación. Bien, la tercera de las hijas del matrimonio Juan Dara, Catalina Sánchez, es Francisca Dara. Francisca Dara casa con Sebastián de Medina, que también es canario. Y aquí es donde nos vamos a encontrar una situación económica totalmente distinta. Y es totalmente distinta a la de todas sus hermanas porque Sebastián de Medina llega a ser alcalde de Santa Catalina en 1540, ya lo era, y en 1542 es guarda del puerto del Malpaís de la Rambla. Sin embargo, ese mismo año, en 1542, el matrimonio se traslada a la Orotava. Se va a formar, digamos, un entorno de todas las hermanas Dara, salvo el hermano, que no va a vivir aquí, pero sí un entorno de todas las hermanas Dara. Y bueno, de estas 3 que estamos citando, Isabel tampoco va a vivir aquí. En 1557, Francisca ya es viuda y vende la parte que le quedó en herencia en común con su hermana Isabel Dara, de la herencia de sus padres, de una casa en el Realejo. Nosotros no sabemos quién se encargó de la tutoría ni de la curaduría de su hija Ana de Medina hasta 1566, en el momento en que Francisca es designada tutora y curadora de su hija. Conlleva, como vimos antes en el caso de Antonia Dara, conlleva una resolución judicial. De ella podemos decir que hizo testamento en 1577 y dice que hace testamento en las casas de Sebastián Calderón, regidor de esta isla. Es viuda, dice que es viuda de Sebastián de Medina y vecina de la Orotava. Y entre sus bienes señala unas casas sobradas en este lugar que lindan con 2 calles reales y con casas de Catalina Sánchez. Luego aparece el Auchón, en la otra banda, dice, o sea, en la banda del sur, unas tierras en compañía y comunidad de los dichos mis hermanos. En la otra banda, donde dice Narico y llaman los frontones, se complementa con la información de su hermana, unas tierras en comunidad de mis hermanos. Y luego ingresa unas 11 doblas por un tributo perpetuo que le debe pagar Gonzalo Hernández Valladares sobre unas tierras y viñas que yo le di a tributo perpetuo en este lugar. Nos dice, además, algo muy importante. ¿Cuál es su relación con la familia de Juan Benítez de las Cuevas y Belmonte e Isabel de Abarca y del Hoyo Solórzano? Que ha continuado con su hija María Abarca y nos señala que pide a su hija Ana de Medina, dice que si algo me deben, es decir, María Abarca y su marido Esteban Calderón,
como decía, regidor de la isla, si algo me deben yo se lo suelto y remito por muchas y buenas obras que de ellos y de cada uno de ellos he recibido, y suman y montan mucho más de lo que yo así puedo haber del dicho servicio. Esta mujer se refiere a Esteban Calderón Moreno de Franchi y Doya Gallego, hijo del capitán Alonso Calderón, 2 veces regidor de Tenerife, y de Ana Moreno de Franchi. Alonso Calderón fundó el mayorazgo Calderón aquí en este citado hijo Esteban. Por tanto, la situación económica de Francisca Dara es desahogada, no tiene nada que ver con la de las 2 hermanas anteriores. El estatus social ha cambiado, si se dan cuenta. Francisca adquiere a través de, no sabemos si las amistades de Sebastián de Medina o si estas amistades son suyas, porque ella dice que las ha continuado. Perdonen porque me estoy empezando a quedar rojo. Dice que ella las ha continuado, por tanto, si ella las ha continuado, ha debido vivir de rentas y no ha necesitado cambiar su rol, es decir, no ha necesitado acudir a un escribano público para hacer ningún documento que diga, bueno, yo estoy aquí. No ha necesitado en ningún momento salir a la luz, ¿de acuerdo? En este caso, el matrimonio pudo haberlo negado, pero es que Francisca no lo necesitó. Tampoco sabía escribir, pero no lo necesitó. El refugio de sus bienes va a quedar en manos de Esteban Calderón y de Luis Benítez del Hoyo, que también fue regidor de la isla. En definitiva, como digo, no vemos la actuación de una mujer que ha desarrollado esas estrategias masculinas, pero sí lo vamos a ver en su hija, que será la última protagonista de este trabajo. Vamos a continuación a su hermana Isabel Dara, que como hemos visto hasta ahora, hemos visto, digamos, una proyección de 3 mujeres totalmente distintas a pesar de ser hermanas, ¿no? Y esta va a ser todo lo contrario. O sea, hemos visto 3 mujeres que se quedan viudas. Una vive de forma holgada porque tiene una situación que se lo permite. Las otras viven de las cabras y de ciertas rentas, pero cuando llegamos a Isabel Dara encontramos a la única de las 4 hermanas que casa con un portugués, con Manuel Díaz. Su padre acude al patrimonio familiar, digamos, para dotarla de alguna forma conveniente. Le da una viña que tiene en el Malpaís de Santa Catalina y la mitad de una casa que linda con la de Cristóbal Delgado, entre otras cosas que también le da en dote. Sin embargo, la vida diaria de Isabel Dara, como decía, no tiene nada que ver con la de sus hermanas. Isabel no se sale de la norma para la que, digamos, ha sido educada y transcurre en todo momento al abrigo y al amparo de su marido. Por lo que la documentación que ella va a generar siempre tiene que ver con las leyes reguladoras de la licencia marital como sistema de carácter general, que es, por otro lado, el requisito forzoso para la actuación legítima de una mujer casada, ¿no? El hombre, por su propia condición, hereda digamos, de la memoria colectiva medieval ese comportamiento como ser superior, y eso va a quedar plasmado en todo momento en las ventas que a partir de este momento va a hacer de las tierras de Isabel Dara, y lo hace con licencia y expreso consentimiento de Manuel Díaz, mi marido. Es decir, de ese modo, en 1557 ya vimos, Isabel Dara y Francisca Dara ponen a la venta la casa que habían recibido a medias
pero después en 1564 Isabel Dara vende a Pedro Llanes unas tierras, en 1567 hace otra venta y de esa manera, a través de la licencia legal, consintió en la venta de casi todo el patrimonio, de casi toda la herencia que había recibido. Permanecieron en su poder las tierras indivisas del Auchón del Sur. Esas tierras que el padre dijo que no podían dividir, ¿no? Ahí es a donde se va a trasladar el hijo que ven aquí, Manuel Díaz. No había dicho que tuvo tres hijos llegaron adultos: Manuel Díaz, Juan de Ara y Sebastiana de Ara. Manuel Díaz está transitando entre el norte y el sur porque hace algunos papeleos también en la zona de Acentejo, pero es soltero y no tenemos constancia de que casara. Juan de Ara muere soltero y hereda todos sus bienes Sebastiana de Ara, la tercera hija, que también muere soltera. Pero al contrario que veremos en Ana de Medina o que vimos en Lucía Sánchez, Sebastiana de Ara, en 1606, creo recordar, otorga todo su poder cumplido, dice, a mi hermano Manuel Díaz para que me represente en todos mis pleitos y causas. Es decir, esta mujer consciente en lo mismo en lo que ha sido educada y en lo que ha vivido durante toda su vida. Y sabemos que queda sumida en la pobreza porque en el testamento que su tía María Sánchez hizo, dice: mando que se dé a Bastiana, mi sobrina, hija de mi hermana Isabel Dara, una caja de las que tengo. Esto porque es pobre y porque soy a cargo de él. Nos queda la última protagonista de nuestra charla, Ana de Medina. Ana de Medina es, como vimos antes, la única hija que llega adulta de Francisca Dara y de Sebastián de Medina. Nunca contrajo matrimonio y este es el punto en el que voy a insistir, porque va a definir su comportamiento en la vida. González Acaín, este amigo al que vuelvo a citar, señala que el matrimonio no solo era un requisito impuesto por las autoridades, que mostraban sus desvelos para que éste se celebrara en las condiciones exigidas. Era también una norma social, totalmente asumida por la población de la época, que entendía la institución matrimonial como la meta a la que debían llegar para colmar sus aspiraciones vitales. Entendemos, por tanto, que rara vez una mujer toma la decisión de no casar, en tanto en cuanto se trata de una norma social, ¿no? Por eso, la información relativa a Ana de Medina me parece tan importante. Y me parece tan importante porque me sirve para comparar su vida con la vida de sus primas, con la vida de Lucía Sánchez o con la vida de Sebastiana de Ara. Igual que su madre y sus tías podían permitirnos a nosotros comparar o cotejar los comportamientos de mujeres de una misma generación, ¿no? Ya he señalado que siendo solteras hasta su fallecimiento, Lucía Sánchez tiene cierta independencia porque vive de rentas y vive de sus manos, y Sebastiana carece de eso, ¿no? Sin embargo, la documentación que nos proporciona el estudio de la vida diaria de Ana de Medina se deduce que es la capacidad de administrar dinero la que nos conduce a un estatus, digamos, social diferenciado, que a su vez
nos permite ver a una mujer desempeñar un papel similar al de un hombre. Ana de Medina debió disponer de ciertas comodidades si nos atenemos a lo que vimos en el testamento de su madre. Ella debió marcharse con la familia del Hoyo Solórzano a Garachico y fijó su residencia entre Garachico y La Orotava. Allí hemos encontrado, por ejemplo, algunas esclavas suyas que están dando a luz y no tenía una ni dos, tiene varias, y además ella en 1579 ante Quiñones en Garachico está vendiendo un tributo y dice que es la hija de Sebastián de Medina y de Francisca Dara, vecinos que fueron de La Orotava porque están difuntos, ¿no? Ese mismo año, en 1579, requiere en primera persona de la justicia que se retire el impuesto de la venta que su madre había realizado por una tierra. Dice: establecida la venta de una fanega de tierra que es en el dicho término de La Orotava, vendió la dicha Francisca Dara, mi madre, a Juan Luzardo, corregidor de esta isla, en donde lo llaman la casa de Mesela. Esto sería para otra charla porque también es igual de interesante. En este documento se indica además que esta petición se resolvió a su favor en 1584. Fíjense, tardó 5 años, pero lo hizo ella, en primera persona. En los siglos XVI y XVII, las familias que tenían recursos optaron por la instrucción de las hijas a cargo de un preceptor que enseñaba en casa, ¿no? Y contamos, como vieron antes, con una firma de una de las hijas de Antonia Dara, con la firma de María Perdomo, pero aquí tenemos también la de Ana de Medina en 2 momentos distintos de su vida. Ana de Medina en 1579, en el documento al que hacía referencia, y una Ana de Medina mayor, una Ana de Medina firmando su propio testamento en 1609. Nos dice de las Heras Santos que en estos momentos deseaban mejorar la educación de las niñas y las jóvenes para que cuando fuesen adultas contribuyeran a la moralización de la sociedad y desempeñasen adecuadamente las funciones sociales que les habían sido asignadas. En realidad, yo no sé si este era o no el deseo de sus padres, si sus padres tenían esa visión o por el contrario eran unos padres preocupados por dejar una hija formada porque era una hija soltera, ¿no? Era hija única y ya adulta decidió vivir en esa soltería, ¿no? Es normal, por otro lado, pensar que la capacidad de gestión que tiene esa mujer soltera ante esta situación a finales o principios finales del 16, principios del 17 podía ser escasa o nula. Y aquí es donde entra el testamento de Ana de Medina, que nos va a demostrar lo contrario. Este documento lo voy a estudiar un poco detallada para llegar al final. El primer aspecto que debemos reseñar es que el testamento, y lo he dicho creo al principio, es un acto libre, revocable tanto para una mujer como para un hombre. Y el fin primordial era, digamos, dejar un heredero, es lo que nos dijo Lucía Sánchez, pero yo creo que se ordena con un carácter económico. Se ordena con un carácter económico porque además hay que dejar las cuentas en orden y además digamos que no solo hay que ordenar los bienes, sino que hay que ordenar en cierto modo las cosas del ánima, ¿no? La vida espiritual, vamos a llamarlo así. Entonces Ana de Medina se plantea muy bien qué tiene que hacer con todo lo que tiene y verán lo que tiene.
Dice ella literalmente que otorga testamento en la noble ciudad de San Cristóbal de la Laguna, ya no está en Garachico ni en La Orotava, en la isla de Tenerife, en las casas principales de su morada del dicho capitán Alonso de Llerena, Carrasco y Ayala, en primero día del mes de abril de 1609 años. Y lo hace ante Rodrigo de Vera. Se trata de un testamento abierto, con una serie de testigos, y esos dos puntos que acabo de reflejar son los últimos del testamento normalmente, ¿no? Por lo general, y salvo contadas excepciones, la estructura de estos documentos se repite siguiendo un orden. Una cláusula inicial donde se dice la naturaleza jurídica del testamento, que se sitúa justo antes del nombre de la persona que otorga, la parte dispositiva donde se muestra todo lo que se establece, ¿no? Y por último las cláusulas finales. Y conviene señalar primeramente que en los protocolos de Rodrigo de Vera no hay, ya dije, sí, ya lo había dicho, que en los protocolos de Rodrigo de Vera es donde había hecho el testamento. Digo que en los protocolos de Rodrigo de Vera no hay, al menos en este protocolo, en el comienzo de los testamentos, hay dos documentos que son diferentes a los demás. Todos los documentos son iguales de concisos, todos son, sepan cuántos esta carta vienen, como yo, Pepito, estando enfermo de tal, voy a hacer testamento, ¿no? Bien, el de Ana de Medina y el otro testamento que se conservan son totalmente distintos a los demás, como digo, y entre ellos no son iguales. Por tanto, eso nos da a nosotros a entender, o al menos a sospechar, que se trata de una preferencia o de una solicitud que ha hecho la propia testamentaria, ¿no? Y la declaración de fe con la que empieza, sí la quiero leer, aunque en los demás lea trozos. Dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y de la Virgen Santa María, Nuestra Señora, su bendita Madre, creyendo como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu, tres personas en un solo Dios verdadero, protestando como protesto, vivir y morir en todo aquello que eres, tiene, y en señal Santa Madre Iglesia Católica Romana. A continuación se hallan ya los datos personales de la testadora, su nombre de pila, su apellido, su lugar de vecindad, los nombres de sus progenitores. Perdón, el mosquito se me posó en las gafas. Decía de sus progenitores, o en caso de que hubiera estado casada, habría señalado a su marido, ¿no? Y a esto le sigue que ella está enferma de cuerpo, pero no de mente, por lo que va a poder establecer los siguientes tres elementos que son los que nosotros vamos a ver en la parte dispositiva del testamento. Son los habituales, como digo, pero son los que nos proporcionan a nosotros cierto contenido acerca de esas últimas preocupaciones de Ana de Medina antes de dejar este mundo. En primer lugar, la salvación de su alma. Dice: a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra. Lo siguiente es la petición de sepultura. Mando que mi cuerpo sea sepultado en el convento de nuestro Señor San Francisco de esta ciudad, para ganar las indulgencias pido el hábito del glorioso Padre San Francisco, y en él quiero morir y ser enterrado. Las mandas pías, forzosas y graciosas vienen a continuación. Era habitual señalar en el testamento las parroquias en las que debían decirse las misas, y para Ana de Medina, como para cualquier otra persona que haga testamento, era importante certificar
que las misas por su eterno descanso o por el eterno descanso de su alma se celebraran lo antes posible. La celeridad que se busca en este desarrollo de las ceremonias, de los actos litúrgicos, garantiza la salvación y el descanso de su alma, lógicamente, ¿no? Pero además implica el pago de dinero en efectivo, de bienes y la realización de obras pías. Vamos a ir paso a paso para que ustedes lo vean. También vuelvo a repetirme, pero resulta obvio decir que un gasto mayor presupone una salvación más rápida del alma, ¿no? Entonces ella nos dice que el día de su enterramiento fuere ahora y si no otro, una misa cantada de cuerpo presente y otra cantada de cabo de 9 días y cabo de año con sus vigilias y responsos, y para ello se pongan se pongan las ceras que sean menester y se pague de mis bienes. Había otra cuarta misa que me salto. Luego dice que mando que mi cuerpo lo acompañen los clérigos y frailes según la forma que mis albaceas ordenaren o quisieren y se paguen de mis bienes. Y por último, las mandas acostumbradas, cruzada y redención de cautivos, y las demás a cada una 6 maravedíes y se paguen de mis bienes. A continuación, Ana de Medina pide ser enterrada, como dijimos, con el hábito de San Francisco, y va a entregar parte de su patrimonio, sus viviendas, a cambio de oraciones por su alma. Y dice: tengo varias casas altas, sobradas en el dicho lugar de la Orotava, las dejo, mando al Hospital de la Santísima Trinidad del lugar de la Orotava, con que me manden decir 4 misas en cada un año, una de ellas cantada por la festividad de la Santísima Trinidad, y otra misa rezada a la festividad de la Concepción, otra misa al Santísimo Sacramento y la otra misa al Espíritu Santo en el día de la Pascua de Pentecostés. Se han de decir según el dicho hospital por mi alma y de mis padres difuntos. Lo siguiente, como ven, el destinatario de todos sus bienes o de todos estos bienes va a ser la Iglesia o el hospital, ¿no? Ella, digamos que podía administrar a través de, la Iglesia podía administrar a través de estos bienes y gestionar por la muerte de cada uno de sus feligreses, ¿no? Precisamente por la disposición de los bienes vamos a conocer el encuadre socioeconómico de nuestra otorgante, ¿no? Porque en su testamento no se menciona, digamos, el valor económico de su patrimonio, y esto lógicamente tendría que interesarnos en la división de bienes, ¿no? La partición, ¿no? La partición de la herencia. Ahí es donde nos tendría que interesar, pero no va a preocuparnos como veremos, ¿no? Hemos hecho mención de dinero en efectivo y de los bienes para pagar las misas y las oraciones por la salvación de su alma. Viene otro medio para conseguir beneficios para ese descanso eterno, ¿no? Y es el dejar obras pías. Esas obras pías van acompañadas de cláusulas o de condiciones, digamos, ¿no? Y eso es lo que va a hacer con sus esclavas. Dice, mando que mi esclava, es que lo que tengo por aquí no lo voy a leer porque es mucho más y si no me van a matar. Mando que mi esclava negra llamada Elena, que está en servicio de Marta López y Gonzalo Báez, su marido, la hagan y hereden su sujeción y servidumbre. Encargo a la dicha Marta López y Gonzalo Báez, su marido, la traten bien y no la vendan. Gonzalo Báez es el hijo del Gonzalo Báez anterior que vimos y de María Perdomo, o sea, un nieto de Antonia Dara. Y dice a continuación, me lo salté, sí, me lo salté. Tengo algunas alhajas en el lugar de Garachico, en casa y poder de María de Jesús, beata.
Deseo que se tome lo que le corresponde y lo que sobre sea para mis parientes más allegados y necesitados, y que ella sabe quiénes son. Tengo en casa de Miguel Fonte Herrera, regidor de esta isla donde vivía, algunas alhajas, ropa de mi vestir, mando que se distribuya entre mis herederos más pobres. Por tanto, ella sabe que tiene familia pobre, tiene familia necesitada y es consciente de eso. Y luego repite, mando que las demás alhajas que tengo en esta ciudad se repartan a la voluntad de doña María de Vargas y Azoka, mujer del capitán Alonso de Llerena, a las personas más necesitadas y pobres que le parecieren. En este caso no habla de familiares, si se dan cuenta, lo entrega a personas necesitadas. Y luego dice, mando que un manto que yo tengo de lana se dé a Faustina de la Cruz, monja de Garachico, para los pobres que quisiere. Y por último, mando me quedan dos, mando que un monjil, una saya, ropilla, corpiño de tafetán, manto, 4 camisas usadas, el monjil, el manto de buratillo, se den a Ginesa Martínez, que al presente está en casa del capitán Alonso de Llerena, porque me ha cuidado en mi enfermedad y por la amistad que les tengo. Y lo mismo, mándeseles el mangal y corpiño de buratillo. Y lo último, mando una saya morada de paño usada a María de Jesús Beata. Terminada la parte dispositiva de sus bienes, viene antes de las disposiciones finales el resto del patrimonio del que ella deja constancia. Y es en este momento cuando vemos su capacidad de invertir y de hacer negocios, porque dice, declaro que al tiempo de 24 años, poco más o menos, yo puse entre paréntesis hacia 1585, que yo hice escritura con Luis Correa, mercader, vecino de Garachico, en quien di a ganancias y pérdidas 2.400 reales en dineros de contado. Aunque algunas de estas ganancias ella ya dice que las ha recibido en ropa de vestir para ella misma, ¿no? Manda que ese dinero y sus intereses se entreguen al capitán Alonso de Llerena, Carrasco y Ayala, regidor de esta isla, para que cumpla su testamento. Por último, ella termina la redacción de su testamento con las cláusulas finales, con el nombramiento de heredero. Y en la cuestión material, y dado que Ana de Medina no tiene herederos forzosos, como ocurría antes con su prima, dispone libremente de sus bienes y así va a actuar. Y dice, para cumplir pagar mi testamento y las mandas con el contenido, nombro albaceas al licenciado Navarro, clérigo beneficiado de esta ciudad en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, y al capitán Alonso de Llerena, regidor de esta isla. Y luego incide, y porque no tengo herederos legítimos ni herederos forzosos, dejo en hombro por mi universal heredero en todos mis derechos y acciones y pretensiones al capitán Alonso de Llerena, Carrasco e Ayala, regidor de esta isla, para que en todo ello suceda que pague lo que le he comunicado al bien de mi ánima, sin que nadie le pida cuenta e cosa alguna, porque le tengo por tal persona que cumplirá lo que le he tratado, y le dejo en hombro por tal mi universal heredero. Creo que tenía carácter, porque hasta el final va diciendo, y lo tengo por buen hombre, porque si no, no lo dejaría él. Bueno, he tratado de demostrar a través de este documento que la participación de una mujer que no necesita licencia del marido en procesos y transacciones comerciales porque es soltera y posee dinero, se asemeja mucho al de un hombre. Lo conocemos a través de su última voluntad, como decía al principio, leyendo entre líneas a través de esa última voluntad. Pero queda claro que frente a la mujer casada, cuya capacidad jurídica requiere en todo momento la licencia del marido, la soltera, como la viuda, tiene poder total de actuación, con el añadido de que la soltera no tiene hijos, no tiene
no tiene que rendir cuentas a nadie, ¿no? He pretendido analizar a través del estudio de las mujeres de la familia Ara que los orígenes genealógicos de aquellas familias que surgen en una sociedad de frontera, como definía al principio, poco tienen que ver con su desarrollo a lo largo del tiempo. Son más importantes los procesos y los medios empleados para incorporarse, digamos, y destacar en esa nueva sociedad, como hemos visto. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo muy escasos los estudios de familias de clase media, ojo, de clase media, que expongan y propongan estudios de este tipo, donde salgan a la luz comportamientos de este calibre, ¿no? Por lo general, están siempre centrados en el cabeza de familia. Por eso he pretendido sacar a la luz unas familias de clase media, aunque Ana de Medina pudiera tener un rango social un poco más alto por lo que hemos visto, pero en general familias de clase media, porque esa era la clase media en la isla a lo largo del siglo XVI, ¿no? El papel desempeñado por las mujeres de la familia Ara que observamos en la documentación notarial cuando están casadas es muy escaso. Y si lo hay, pues como vimos en el caso de Isabel Dara, se hace con el permiso, la licencia del marido, incluso tratándose de bienes dotales, ¿no? Porque era lo que convenía la ley. Sin embargo, a pesar de las pocas referencias, digamos, con las que contamos nosotros, podemos decir que las mujeres de la primera generación se adaptaron a esa nueva sociedad en la que ellas nacían. Y al alcanzar la viudedad, realizaron todo tipo de actos jurídicos para administrar su patrimonio familiar, si había quedado algún patrimonio familiar, como hemos señalado, ¿no? En cambio, las de la segunda generación, que eligen quedarse solteras, actúan sin ningún tipo de trabas en defensa de lo que es suyo, digamos, ¿no? Lucía Sánchez para mí es una avanzadilla, es una pena no tener más documentación de Lucía Sánchez, es una avanzadilla de lo que supone Ana de Medina, una mujer educada y preparada para defender y atender a sus cosas, ¿no? Capaz de emprender negocios, como hemos visto. Y para finalizar del todo, el análisis detallado del testamento de esta mujer nos ha permitido apreciar otros mecanismos de integración en las élites que no tienen que ver con el matrimonio o con el parentesco. Porque eso, al fin y al cabo, habría sido claramente un objeto de cambio. O sea, habría sido algo de lo que estábamos criticando, un contrato comercial, y no tendría que haber tenido ese saber manejar el dinero y las tierras como esta mujer. La excepcionalidad que yo considero del comportamiento de Ana de Medina en un mundo en el que ella debía casarse o digamos, ingresar en un convento, nos hace pensar que hubo más mujeres que optaron por la soltería, que ejercieron transacciones comerciales y que protagonizaron momentos de libertad, digamos, ¿no? Bueno, esto es todo. Gracias. Me pongo... Muchísimas gracias, profesor. A mí me surge, aunque no íbamos no tenemos para personas para hacer preguntas y nada, ¿no? Pero sí me surge ese gusanillo de un poquito de aunar un poquito en preguntas, ¿no? El testar mujeres en esa época, y se ve un poquito el rejo, ¿no?
gusta la palabra rejo, de esas mujeres en una época determinada y ser solteras y poder testar y decir y poder plasmar en un documento lo que quería y que se hiciera su voluntad, ¿no? Los hombres en una época determinada, bueno, vemos la época, ¿no? De la que estamos hablando, del siglo XVI, ya casi del XVII también, ¿no? Los hombres también se veían en los documentos que ustedes manejan también esa forma de plasmar también a conciencia lo que deseaban, también qué querían, la voluntad, así tan conscientemente, tan religiosamente también, esa conciencia, como por ejemplo como lo hace una mujer, ¿no? En este caso como lo hizo Ana, ¿no? Que plasmaba tan bien lo que ella quería que se hiciera. Exacto. A ver, digamos que el hombre soltero, si tiene un poder económico, también señala un amplio elenco, digamos, de posibilidades con las que actuar. Si no, el testamento es pobre, igual que pudiera ser el de cualquier mujer, ¿no? Pero en el caso de otros hombres, señalan pues todo detalladamente, porque, como decía antes, el testamento es una preparación para el más allá, ¿no? Por eso yo decía al principio que no solo es poner un heredero a lo que dejo, es dejar en orden, y eso en definitiva sigue siendo hoy también, ¿no? Dejar en orden una situación económica para que el que viene detrás la tenga clara, ¿no? Y que sepa qué es lo que tiene que hacer. En ese caso, sí hay muchas mujeres que ves en los testamentos que nombro y dejo albacea a mi marido, ¿no? Y claro, señala, yo tengo tanto o tengo cuánto, ¿no? Y eso es lo que dejo. Pero es que esta mujer detalla al máximo todo, lo detalla. O sea, el testamento es muy rico porque, por lo que decía al principio, por leer entre líneas, ¿no? Yo no sé qué hace ella viviendo, igual que su madre, viviendo en casa de un regidor, no lo sé, porque no nos lo cuentan, ¿no? Pero qué curioso que la madre al mismo tiempo le pide en su testamento, fíjate que eso es una petición que se hace dentro de un testamento. Le pido a mi hija que si algo le debo a esta gente, que lo olvide, ¿no? O sea, estoy en su casa, me siento acogida, ¿por qué no vive en su casa? ¿Por qué no? ¿No? O sea, ese estatus le permite probablemente preparar a la hija para lo que viene a continuación, ¿no? Y la trascendencia religiosa, por ejemplo, que siempre asimilamos más las mujeres, la trascendencia religiosa, ¿no? La mujer más a lo religioso, por ejemplo. Sí, yo sí he visto, porque ya lo dije antes, ¿no? En las conferencias siempre más la mujer viudaba y al convento, por ejemplo, que ya lo he dicho antes, ¿no? Los hombres, por ejemplo, los hombres y la religión, como lo plasma tanto ella, por ejemplo, los hombres también a la hora de plasmarlo, a la hora de dejar sus bienes también. Sí, eso es muy común. O sea, la cuestión religiosa es muy, muy común en estos siglos, ¿no? O sea, como digo, es preparar el alma, ¿no? El conseguir que el alma descanse es común en el hombre y en la mujer. No forma parte solo de la mujer. No. Exacto. No. Forma parte de la sociedad de la del época. momento. Sí. Bueno, no sé si en el público hay alguien que quiera preguntar algo. Y si no, cerramos aquí. Nada, pues desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, pues agradecerle enormemente, profesor, que haya estado con nosotros, que haya estado aquí, haya dado la conferencia. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle con este detalle y con nuestra Violeta, que queremos hacerle este regalo. La Violeta forma parte del color y
del 8 de marzo este año, junto con eso. Por eso decía que al principio, por eso quería al principio simbolizar en esos colores que pasamos del violeta al color blanco entre uno y otro, que sería el color de la igualdad en la que debemos vivir hombres y mujeres. Sí. Muchas gracias por estos detalles que eran innecesarios, claro. No, para nosotros es un placer que hayas estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias.